Posteriormente, nos complace invitar al maestro Javier Silva Castañeda, que impartirá la siguiente conferencia: la justicia ambiental en el sector agrícola frente a la sustentabilidad de los cultivos del siglo XXI. El maestro Francisco Javier Silva Castañeda es abogado con especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó como jefe de Unidad de Participación Social de la Profepa, Delegación Jalisco, de 1992 a 1994. Jefe de Departamento de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social hasta mayo de 1996. Fecha a partir de la cual se desempeña como subdelegado jurídico. Es profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Derecho Ambiental desde el año 2000. Actualmente es maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO. Adelante, maestro, y bienvenido. Muchas gracias a los organizadores de la Expo Agrícola Jalisco 2020 virtual. Un gran esfuerzo el que se está haciendo a través de estos nuevas herramientas tecnológicas para continuar los trabajos que en todos los sectores productivos del país, pues bueno, han tenido que enfrentar esta epidemia, este problema de salubridad en el que nos encontramos. Pero da mucho gusto saber que los esfuerzos no cesan y que el interés por continuar pues desarrollando y creciéndose en un sector tan importante como es el agrícola, en el caso particular del estado de Jalisco con esta importante expo, no se limitaron. Y bueno, para aprovechar el tiempo que tenemos para esta breve conferencia, me voy a permitir estar pasando unas imágenes con las que espero poder estar dando una idea más puntual de lo que vamos a comentar en este rato. Es un tema que para el caso particular del sector agropecuario, pues pareciera que no se ve como lejano, se ve como algo no aplicable, porque cuando hablamos de responsabilidad ambiental generalmente pensamos en la industria de la transformación o en las grandes infraestructuras, aquellas obras públicas o privadas que se hacen para ir creando el mundo construido que conocemos los humanos. Sin embargo, bueno, la modernidad nos ha llevado también en el plano legal a establecer nuevos criterios. Y en el caso mexicano, con la legislación que tenemos, no es la excepción. Tenemos un nuevo paradigma jurídico en materia de responsabilidad ambiental, porque el legislador desde hace ya más de 6 años estableció una regulación muy especial y con sus propios principios, conceptos y criterios para ir resolviendo el tema de lo que se entiende o vamos a entender por responsabilidad ambiental. Cuando hablamos de responsabilidad ambiental hay que irnos inmediatamente al tema de los daños. Y cuando hablamos de daños, bueno, pues hay que irnos a las cuestiones relacionadas con nuestro entorno, el medio ambiente y los recursos naturales. Estamos hablando de una responsabilidad que tiene que ver con estos bienes que son colectivos, que son difusos, que no son propiedad exclusiva de algunos cuantos. Entonces, bueno, pues lo que busca esta tendencia a que se atiendan los aspectos relacionados con los daños al medio ambiente y los recursos naturales, tengan su propia base legal. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de responsabilidad ambiental, bueno, pues tenemos que pensar en lo que es la reparación y la compensación como las obligaciones a las que se encuentra sujeta estas conductas. Es muy importante aclarar que la responsabilidad ambiental es un régimen que surge o que nace sin menoscabo del régimen jurídico que ya se conoce desde hace muchos años, que tiene que ver con el daño patrimonial o el daño a las cosas, sean bienes públicos o bienes privados. De alguna manera, lo que buscamos aquí es que haya una atención para resolver los daños, para resolver las cuestiones que tienen que ver con aquellos recursos, con aquellos bienes que son de todos, que no pertenecen exclusivamente a un solo sector, que no pertenece exclusivamente a un solo grupo de la sociedad, sino que son de todos y que de alguna manera todos vivimos o subsistimos de esos bienes.
Por eso, bueno, hay que verlo como algo subsidiario a lo que ya nos regula hoy en día. Cuando hablamos de un cultivo sustentable, pues bueno, la palabra es muy amplia, la palabra es muy llamativa, pero poco podemos llegar a entender. En realidad, cuando hablamos de un cultivo sustentable, no significa estar cumpliendo con las obligaciones previstas en la ley. Tampoco significa estar en alguna moda de cuestiones orgánicas o de cuestiones libres de productos químicos. No necesariamente hay que verlo de esa manera. Esas son algunas vertientes, pero en realidad, cuando hablamos de un cultivo sustentable, tenemos que pensar en aquella actividad agrícola que se puede mantener en el tiempo sin necesidad de agotar los recursos naturales con las que, por supuesto, se abastece y sin causar daños al medio ambiente. Esas son las dos grandes prerrogativas. Si nosotros logramos tener un cultivo que se mantiene por sí solo, sin agotar, afectar, modificar los recursos naturales que utiliza o causar un daño, entonces estamos frente a un cultivo sustentable, independientemente del tipo de cultivo o actividad agropecuaria en la que estemos en este caso revisando. Si atendemos la definición que la legislación en este ámbito establece para las cuestiones relacionadas al daño al ambiente, hay que ser muy cuidadosos para poder entender entonces qué es lo que involucra cuando hablamos de daño. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que el daño, para empezar, es algo negativo. Esto es que tiene que ser solo con conductas ilícitas, cosa que no es así. O que inclusive, cuando hablamos de daños, pensamos que tiene que ser solamente si se demuestra que murió alguien o se le afectó directamente a los bienes o servicios que alguien en particular tenía. En realidad, el daño al ambiente es algo mucho más amplio. Por eso, bueno, pues lo que hizo el legislador fue establecer una definición muy puntual con la cual no tuviéramos que andar ahí con argucias legales o silogismos legales con el fin de tratar de entender esta definición. Cuando hablamos de daño al ambiente, tenemos que pensar en toda pérdida, en todo cambio, en todo deterioro, en todo menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables. Esto es, tienen que ser negativos respecto del bien ambiental o el bien natural que se está analizando, y mensurable, que bueno, puede ser medible, que puede ser valuable. Los ecosistemas que los conforman, todos sus elementos y los recursos naturales, así como sus condiciones químicas, físicas o biológicas, y algo muy puntual que se nos llega a pasar o lo dejamos de lado, la interacción que tiene entre estos bienes que estamos mencionando y los servicios ambientales que proporcionan a terceros, en este caso, pues principalmente al ser humano. Entonces, todo cambio, todo deterioro, toda afectación que se dé en este sentido, ahí vamos a estar frente a un daño al ambiente. Ahí podemos entonces empezar a imaginar, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una concesión para el aprovechamiento de aguas del subsuelo y la tenemos a una determinada profundidad y llega el momento en que deja de salir agua y entonces tenemos que pedirle a la Comisión Nacional del Agua que nos permita irnos más abajo. Ahí ya hubo un daño al ambiente, aún teniendo una concesión, aún siendo un aprovechamiento lícito, en ese momento estamos frente a un daño al ambiente. La diferencia está en si lo estoy haciendo con autorización de la CONAGUA o si lo estoy haciendo sin autorización de la CONAGUA para los efectos o las consecuencias jurídicas. Pero ya hay un daño al ambiente. Lo que no podemos evitar es que se establezca el término de daño al ambiente. Eso es un mero ejemplo. Otra definición novedosa que me gustó comentar el día de hoy es esto del daño indirecto, porque también cuando hablamos de actividades agropecuarias, cuando estamos hablando del campo, bueno, sabemos que es una actividad esencial, sabemos que es una actividad primordial, primaria, porque bueno, pues nos va a abastecer del alimento, nos va a abastecer de todos los insumos principales de consumo del ser humano. Sin embargo, pensamos que por ser una actividad con estas características y estar en un medio que se supone está diseñado para esa actividad, como son los terrenos agropecuarios o los terrenos agrícolas, pues bueno, suponemos que no hay estos daños, que la existencia de estos daños pues tendrían que ser sobre condiciones extraordinarias. Y en realidad tenemos que pensar más
no solo en estos daños directos que son muy obvios. Digo, si pensamos en la contaminación del suelo, en la contaminación del agua, etcétera, pues ahí vemos, con cualquier tipo de ejemplo podemos entender lo que es un daño directo sobre un recurso natural. Pero cuando hablamos de un daño indirecto, tenemos que pensar en esta cadena causal que se puede dar para producir el daño, pero con un efecto inmediato dentro del acto o la omisión que se le va a imputar a la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente se van a sancionar solo los daños directos, sino que también a través de esta normatividad que se regula hoy en día en nuestro país, también podemos sancionar los daños indirectos. Y la mayoría de las afectaciones que podemos encontrar alrededor de las actividades agropecuarias, pues tienen que ver mucho con estos daños indirectos, ¿no? ¿Qué sucede con todos esos residuos que se generan en el sector agropecuario y que finalmente terminan siendo manejados, reutilizados o dispuestos en sitios distintos a los suelos y áreas agropecuarias? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un daño indirecto, ¿no? Por poner un ejemplo. Esta legislación que tiene que ver con el daño ambiental no está diseñada exclusivamente para sancionar, tampoco está diseñada con fines recaudatorios. No se trata de ver la manera en la que vamos a imponer multas o vamos a hacer que alguien tenga que invertir para resarcir las afectaciones causadas a través de la restauración o la compensación de los daños. En realidad es una legislación que tiene como fin incentivar que las actividades que realizamos se hagan dentro del marco regulatorio. Y ahí viene otro esquema que también en el sector agropecuario pues ha sido motivo de que se generen muchísimas lagunas en la aplicación de las normas, porque se llega a pensar que la actividad agropecuaria no está regulada por las cuestiones medioambientales. Y puedo tomar el ejemplo de la evaluación del impacto ambiental, ¿no? O sea, la mayoría de las actividades agropecuarias o agrícolas que se realizan en el campo no tienen que someterse a una evaluación del impacto ambiental como muchas otras actividades productivas, aún tratándose de actividades que pueden transformar o afectar recursos naturales que se comparten con otras actividades productivas o inclusive con el ser humano o otros elementos naturales. Sin embargo, bueno, no por esa razón quiere decir que el sector agropecuario no está ligado a las exigencias de las disposiciones medioambientales. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que a lo mejor las autoridades y la sociedad misma no ha medido hasta dónde, aún tratándose de actividades primarias, actividades esenciales, deban de ser cuestionadas o deban de ser sometidas a una regulación de viabilidad ambiental. No por el hecho de que todos nos gusten los jitomates y necesitemos de jitomates, quiere decir que la siembra de jitomates se puede hacer sin analizar la viabilidad ambiental de ese cultivo, de esa actividad agrícola. Entonces, aquí lo que nos dice la legislación es que mientras esas actividades que causan daño al medio ambiente hayan sido expresadas en documentos jurídicos previstos en las legislaciones medioambientales federales, estatales o municipales, para de alguna manera traducirse como actividades reguladas, actividades lícitas, administrativamente correctas, entonces no se considerará un daño al ambiente para efectos de ser sancionados tanto punitivamente como administrativamente las afectaciones que se causen. La persona tendrá que restaurar y compensar esas afectaciones, pero no será sometido a un procedimiento de responsabilidad por daño ambiental. Ese es un incentivo para entonces procurarnos o asegurarnos que nuestras actividades agropecuarias se estén realizando dentro del marco regulatorio. Cualquier tipo de irregularidad en la que nos encontremos, este criterio que viene en el tema de la legislación que regula el daño ambiental, bueno, nos invita a regularizar estas actividades para entonces, en caso de entrar en un supuesto donde se nos pueda hacer un señalamiento de daño ambiental, bueno, únicamente estemos obligados a restaurar y compensar, pero no seamos afectados por una actividad procesal, sea penal, o administrativa en materia de responsabilidad. Todas las personas físicas o morales
ya sea a través de una acción o una omisión que se realice de forma directa o indirecta, será responsable en todo momento y estará obligada a reparar los daños o en su caso a compensar los daños que se causen al medio ambiente. Esto ya es una primicia que se respalda con 3 artículos de los derechos fundamentales de la Constitución mexicana y que por lo tanto, bueno, permiten a las comunidades, a las personas, a los gobiernos, a los ombudsmanes ambientales, hacer viable la reclamación de estos daños ambientales a las personas físicas o morales que los puedan estar causando. Aquí el acetato no lo menciona, pero por supuesto cuando hablamos de personas físicas o morales también debe entenderse públicas o privadas. La responsabilidad ambiental, para no entrar en cuestionamientos de carácter muy legaloides, relacionados precisamente con el marco jurídico de carácter civil, bueno, en esta materia ya se establece que todas aquellas daños ambientales que no estén en los supuestos de objetividad que voy a mencionar más adelante, pues bueno, se van a considerar subjetivos. Y para que ya no haya discusión frente al juez de si la responsabilidad es objetiva o subjetiva, bueno, pues todo acto u omisión ilícito, irregular, en automático se va a considerar una responsabilidad por daño subjetiva. Y bueno, pues ya sabemos, o de alguna manera la instrumentación jurídica de nuestro país nos dice que lo ilícito será aquellas conductas activas u omisas que se realicen siempre en contravención a las disposiciones legales. Entonces, todo aquello que yo esté realizando al margen de lo que dice una normatividad administrativa, medioambiental o que regule cualquier tipo de recurso natural, agua, aire, suelo, bosques, selvas, etcétera, en automático se va a considerar un acto o una omisión ilícita o irregular y por lo tanto los daños que cause con esa actividad será una responsabilidad por daño subjetiva. Y la misma legislación nos dice que la responsabilidad objetiva, pues son estos 4 supuestos, y para el sector agropecuario, pues podríamos decir que son el primero y el último, cuando manejo materiales o residuos peligrosos, o cuando realizo actividades con fines lucrativos. Porque, bueno, los otros supuestos son los que el legislador estableció para otro tipo de actividades que tienen que ver con repercusiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales de importancia para nuestro país. Entonces, bueno, cuando hablamos de cultivos sustentables y nosotros queremos ir ubicándonos para saber qué tan lícitos o qué tan regulares o conforme al contexto de la legislación ambiental podemos encontrar si nuestra actividad agropecuaria es correcta, podríamos empezar, no quiere decir que esto sea lo más importante, el orden no tiene ningún factor, pero bueno, podríamos empezar con los cambios de uso del suelo. Y aquí también habría que entender que no solamente nos vamos a referir al cambio de uso del suelo de terrenos forestales, selvas y bosques. Es muy sonado, hace mucho ruido, sobre todo en zonas como en el caso del estado de Jalisco, ahora con el tema de las aguacateras, que se habla mucho del cambio de uso del suelo de terrenos forestales. Pero en realidad tenemos que pensar en el cambio de uso del suelo de terrenos no agrícolas. Esto es, toda actividad agropecuaria, toda actividad agrícola que se realice en terrenos que no fueron seleccionados, diseñados por los ordenamientos correspondientes como aptos para la agricultura, en ese momento estoy frente a una actividad irregular, porque requiero la manifestación de una autoridad federal, estatal o municipal que me diga si efectivamente yo puedo realizar esa actividad en ese sitio. Entonces, es obvio que donde hace más ruido es en materia de bosques y selvas por la importancia natural que tiene ese recurso. Pero esta irregularidad la podríamos cometer si empezáramos, por ejemplo, a realizar una actividad agropecuaria en un suelo urbano, un suelo suburbano, de reserva urbana, o un suelo bajo algún régimen de conservación, de protección, de restauración, para una actividad turística, para una actividad de cualquier otro tipo distinta a la agropecuaria. Entonces, los usos del suelo es parte de lo que yo tengo que asegurarme para saber si mi actividad efectivamente es regular.
Los aprovechamientos hídricos, todos los aprovechamientos hídricos en lo general y las condiciones en las que se realizan estos aprovechamientos hídricos, regulados desde la Ley de Aguas Nacionales hasta las disposiciones estatales que se pueden dictar para el aprovechamiento del recurso hídrico, bueno, pues van a formar parte de si mi actividad agropecuaria se encuentra dentro del ámbito de lo lícito o lo ilícito para transitar a ser una actividad sustentable. Por supuesto, no nada más significa que yo esté haciendo aprovechamiento hídrico debidamente concesionado, debidamente permisionado, sino inclusive que este aprovechamiento hídrico sea el adecuado, que no esté desperdiciando agua, que no esté haciendo un uso indebido del recurso natural. Todo lo relacionado con el suelo o la erosión del suelo en el lugar donde realizo mi actividad o inclusive en la cuenca o microcuenca en donde se encuentra mi actividad. La pérdida del suelo o la erosión causada por las actividades agropecuarias debe de medirse inclusive aguas abajo, cuenca o gradiente inferior, no solamente en el área donde yo realizo mi actividad agrícola. Entonces también ahí hay que revisar muy bien cómo se está haciendo estos aprovechamientos para tener la certeza de que mi actividad efectivamente no está causando un daño ambiental directo o indirecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de las agaveras, los cultivos de agave, cuando estos no respetan las pendientes que hay en donde se siembra el agave, y bueno, sabemos de las afectaciones que causan, no solo en el sitio donde se llevó a cabo la siembra del agave, sino inclusive cuenca abajo, en la parte donde los arrastres de sólidos, arrastres de suelos y la erodibilidad que provocan, pues genera trastornos o afectaciones a otro tipo de recursos naturales o a otro tipo de usos del suelo que se tienen en el sitio o en la región. Por supuesto, la contaminación del suelo, del subsuelo o de los acuíferos a partir de los agroquímicos o productos tóxicos que pudiéramos estar usando, aún lícitos, aún permitidos en nuestras actividades agropecuarias. Aunque tenemos un país donde estas regulaciones son, vamos a decir, de una manga muy ancha, aún así tenemos que estar conscientes que no es a partir del producto que se me permite utilizar, sino de las condiciones en las que se encuentra el suelo o el subsuelo, o inclusive el acuífero en el lugar. Si se encuentran rastros de estos productos en el suelo, en el subsuelo, los acuíferos o inclusive en las aguas superficiales, entonces ahí hay un daño al ambiente. Y yo tendría que estar pensando en si ese daño para empezar es lícito o es ilícito, irregular o regular, y hasta dónde estaría obligado a llevar a cabo actividades de restauración o de inclusive compensación frente a terceros. Y por supuesto tenemos el caso de la generación de los residuos, todos los residuos que se generan en las actividades agropecuarias o agrícolas, y que bueno, también son motivo de causación de un daño al medio ambiente, a los recursos naturales, si esta generación no se lleva a cabo bajo un manejo adecuado conforme a las normas, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, esos pudieran ser de alguna manera las acciones o las áreas a revisar cuando estamos frente a una actividad agropecuaria. Entonces, bueno, en el supuesto de que yo esté siendo señalado, siendo acusado de un daño ambiental por mi actividad agropecuaria, ¿qué implica eso? Bueno, que se me va a someter a un proceso en el que se me va a obligar a restituir las condiciones del estado base en el que se encontraban los recursos naturales, sus elementos, o de alguna manera las relaciones de interacción y los servicios ambientales que se proporcionaban a partir de ahí. Por eso ponía el ejemplo del aprovechamiento del agua subterránea, donde yo tengo una concesión que me permite un pozo a lo mejor a 200 metros de profundidad, pero llega el momento en que ya no tengo agua y le pido a la Conagua que me permita irme a 300 metros. Bueno, ahí ya puedo tener yo la exigencia de una reparación del daño, porque ya hay un daño, que puede ser directo o indirecto, dependiendo de la cuenca, el sitio, pero ahí ya puede haber una... ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que ya no voy a poder explotar el acuífero? No, significa que voy a tener que otorgar algunas acciones de compensación o de restauración. Por ejemplo, a lo mejor voy a tener que tener pozos de absorción para ayudar a que haya mayor captación de agua pluvial, o voy a tener que hacer algunas reforestaciones para ayudar al ecosistema a la recuperación del flujo hidrológico natural, etcétera. Es pensando en ese sentido, no necesariamente hay que verlo con un tema de una obligación a partir de una sanción o de una sentencia emitida por un juez.
Y bueno, cuando yo no tengo posibilidades de restaurar, porque esto es material o técnicamente imposible, entonces tengo que pasar a la compensación. Y el caso de la compensación, como se entiende que la compensación en muchos aspectos, material, económica, técnica, jurídica y socialmente, llega a ser mucho más viable o más convincente que la restauración, porque bueno, para empezar, la compensación lo que me permite es resolver el asunto de manera inmediata. Entonces, lo que se dice es que la compensación siempre se debe manejar por excepción para que no se convierta como en el caminito fácil. Y bueno, esta excepción me la van a dar cuando se den estos dos supuestos. El primero es que sea material y técnicamente imposible restaurar el daño ambiental causado, y el segundo es cuando la actividad con la que yo realicé el daño puede ser regularizable. Esto es, yo puedo someterme a un procedimiento ante las autoridades competentes para que reconozca que mi actividad, aún habiéndose iniciado de forma ilícita o de forma irregular, yo la puedo regularizar, yo la puedo traer al ámbito legal, al ámbito de cumplimiento de la norma. En esa situación, entonces yo tengo derecho a que se me permita compensar los daños causados y arreglar de manera más inmediata o fácil la situación que se haya presentado por este daño ambiental causado. La legislación prevé una sanción, de hecho hay que tomar nota, la sanción por daño ambiental es la sanción más alta que hay en la legislación nacional, en la legislación de México en materia ambiental. Quiere decir que si yo soy sometido ya procesal o jurisdiccionalmente hablando a un procedimiento de responsabilidad por daño ambiental, y se me encuentra culpable, bueno, puedo ser objeto de una sanción económica independientemente de las obligaciones de reparar y compensar el daño causado en los montos que aquí se señalan, que son montos diferenciados para personas físicas o personas morales. Repito, son las sanciones más elevadas que hay en el contexto jurídico mexicano. Sin embargo, como lo comenté hace unos momentos, estas disposiciones no están pensadas para recaudar. No es una legislación pensando en que le entre dinero a las arcas del gobierno, no está pensado para recaudar. Y entonces la ley prevé que esta sanción puede ser disminuida hasta una tercera parte cuando quien causa el daño ambiental y que por supuesto es objeto de esta sanción, está en una de las situaciones que aquí vemos, ya sea que cuente con mecanismos de control interno para asegurar que su actividad no se desvíe de lo permitido, o que cuente con garantías financieras porque alguna disposición contractual de carácter civil o administrativa se las exige y las tiene, o de plano se encuentra en una situación de certificación de cumplimiento ambiental. Yo aquí menciono particularmente el cumplimiento que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, porque es el principal certificado en materia ambiental que reconocen los tratados de libre comercio. Si yo soy una actividad agropecuaria que tengo actividad de comercial en el extranjero, estos mis productos que siembro en México, los vendo en el extranjero, debo de estar interesado en que una de las certificaciones que obtenga sea esta, la de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿Por qué? Porque es la única que se reconoce en los tratados de libre comercio. Ninguna otra, no hay ninguna otra certificación en materia ambiental o de cumplimiento ambiental que se reconozca en los tratados de libre comercio, y que por lo tanto, al yo tenerla, tengo la posibilidad, de acuerdo a lo que dicen los tratados de libre comercio, de exigir condiciones ventajosas arancelarias para que mis productos puedan ingresar a los mercados con los que México tiene firmados estos tratados. Claro que son bienvenidas todas las demás certificaciones, tanto de índole privado como de índole público en otras áreas. Pero esta es muy importante mencionarla porque además me pone en esta situación de ventaja o de incentivo en caso de que se cause un daño ambiental. Recordemos que el tema de la causación de daño ambiental no siempre es sobre conductas irregulares o sobre acciones dolosas o irresponsables. Muchas veces podemos estar causando daños ambientales aún con actividades reguladas, lícitas, y de las cuales se supone estamos haciendo todo para evitar o prevenir esos daños. Otra de las figuras importantes a considerar en este tema, y que lo deben de tomar en cuenta sobre todo las personas morales que realizan actividades agropecuarias, es la relación con todos los que ejercen de alguna manera dominio o control en sus empresas. Aquí, para no caer en este juego
nefasto que en materia civil se llega a caer, o inclusive en materia penal cuando se está fincando responsabilidades. ¿Y a qué me refiero? A que el hilo se rompe de lo más delgado. Para que no suceda eso, y entonces la responsabilidad por un daño ambiental se le puede exigir a cualquiera de los que tienen capacidad de mando, de orden y de dirección en una persona moral, bueno, pues se fijó una figura que se llama responsabilidad solidaria. Esta responsabilidad solidaria permite que en el caso de las personas morales, bueno, se le puedan fincar responsabilidad solidaria a todos los que ejercen una potestad de control, de mando, dentro de la entidad moral que puede causar el daño. Entonces, bueno, esta responsabilidad solidaria en materia de responsabilidad ambiental permite que los procesos jurídicos puedan tener vamos a decir, que un mejor fin, un mejor resultado para quienes están exigiendo la restauración o compensación de los daños causados. Y otro de los elementos que se introduce con mucha fuerza por parte del legislador es la sanción de la conducta omisiva. De hecho, la conducta omisiva se convierte en la principal conducta a sancionar. Por eso se hace la distinción entre daño directo y daño indirecto, porque obviamente también interesa aquí que se pueda sancionar aquella persona que, estando obligada a impedir que se causara el daño, no hizo nada para hacerlo. Y esto tiene que ver mucho con los temas de dirección dentro de una empresa. Y otra de las acciones que también el legislador estableció y que está facilitando muchísimo las demandas por responsabilidad por daño ambiental para exigir que se fijen estos créditos o estas obligaciones económicas de restaurar y compensar los daños causados, es el tema del dolo. Y para que no haya un proceso jurídico imposible de demostrado, de comprobar, como sucede en materia penal, aquí lo que hizo el legislador fue definir el dolo como la participación de dos o más personas. En el momento en que el daño ambiental se causó con un hecho o una omisión en la que participaron dos o más personas, en automático el juzgador, la va a tomar como una actividad o una acción dolosa. Pues bueno, hay maneras en que yo, persona moral, dueño de una empresa, me pueda salvar o me pueda quitar esta carga de la responsabilidad solidaria y no tener que poner en riesgo mi patrimonio personal por los daños ambientales que pueda estarse causando a partir de las actividades que realiza mi persona moral. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues asegurándome que yo en mi empresa tenga un órgano de control interno o un sistema de gestión ambiental o de capacitación ambiental con el que yo puedo estar garantizando que mis actividades año con año, ciclo tras ciclo, se cumplen las prerrogativas que permiten garantizar que no pueda yo o que se disminuyan de alguna manera las probabilidades de que cause este daño ambiental. Otra manera de poder evitar que se me finque esta responsabilidad solidaria, pues son los certificados o las garantías financieras que ya comenté anteriormente. Y vuelve aquí una vez más la parte importante de asegurarme o de preocuparme porque mis actividades agropecuarias puedan estar certificadas desde la vertiente ambiental para garantizar no solo la sustentabilidad y viabilidad ambiental de mi actividad agropecuaria o agrícola, sino en este momento estar en una situación jurídica ventajosa, incentivada en mi favor en caso de que se pudiera llegar a causar un daño. ¿Quiénes son las personas que pudieran iniciar un proceso en contra de alguien que cause un daño? ¿Quiénes nos podrían demandar al sector agrícola? ¿Quiénes nos podrían exigir una reparación del daño? Bueno, todas las personas físicas, todos los ciudadanos que habiten las comunidades adyacentes al sitio donde se cometa o se establezca la existencia del daño, o a través de los organismos no gubernamentales que puedan representar a estas personas físicas. Y también el legislador le dio esa potestad a los ombudsman ambientales. Todas las procuradurías, tanto las federales como las estatales, o inclusive las municipales, en algunos municipios del país que ya tenemos procuradurías ambientales, bueno, también pueden ser las entidades que demanden la reparación de estos daños ambientales. ¿Cuántos años pueden pasar antes de que alguien me pueda fincar una responsabilidad por daño ambiental? Son 12 años.
O sea, que desde que se produce la actividad, se realiza el acto o la omisión que causa el daño, son 12 años para que alguien me pueda demandar por la responsabilidad que se me quiera imputar. Entonces, como ustedes pueden ver, es un tiempo bastante largo que durante esos 12 años pueden pasar muchísimas cosas, inclusive agravantes, de los posibles daños que se hayan causado. Entonces, bueno, este es un tiempo que hay que considerar para no confiarnos en aquellas situaciones que sabemos que hoy en día pudieran estar causando una afectación y que pensamos que las vamos a poder resolver en cualquier momento. Esta legislación permite, como estamos hablando de restaurar y compensar los daños causados, pues es una legislación que permite utilizar los mecanismos alternos que hoy en día están muy de moda y que, bueno, afortunadamente en México van cada día ganando más espacio. Y estamos hablando de la mediación, la conciliación o solución pacífica de las controversias. Entonces, lo que podemos hacer en caso de estar sometidos en un problema de daño ambiental que hayamos causado de forma lícita o no, dolosa o no, solidariamente o no, directa o indirectamente, bueno, lo más conveniente es utilizar estos mecanismos alternos, porque es un acercamiento lícito, válido, con los afectados, con los que podemos tener una solución inmediata sobre los daños causados para fijar restauraciones o compensaciones muy convenientes antes de que se haga más gravoso o inclusive que se nos tengan que exigir o reclamar a través de un proceso jurisdiccional del cual seguramente los resultados serían mucho más negativos para nosotros que causamos el daño. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, es muy importante poder utilizar estos medios alternos. El Ministerio Público es la autoridad principal o la autoridad obligada para que de forma oficiosa se exijan estas reparaciones o compensaciones. Desafortunadamente hoy en día el Ministerio Público no ha tomado la batuta en este tipo de situaciones, ni las autoridades administrativas tampoco han desahogado o han cumplido frente a la sociedad la obligación que tienen de darle vista al Ministerio Público para que en representación de los afectados, de las poblaciones adyacentes que pudieron haber sido a las afectadas hacia un daño ambiental que se causó, sean representadas y se inicien estos procesos. Entonces, por eso es que en México todavía cuando hablamos de responsabilidad por daño, pues bueno, pensamos que solamente le sucede a estas grandes consorcios o empresas mineras, hoteleras o de grandes infraestructuras que están causando daños ambientales por el tipo de actividad que realizan. Y en el sector agropecuario, en el sector agrícola, pues lo vemos como algo muy lejano, porque bueno, pues son muy pocos los casos que seguramente hemos llegado a escuchar donde podríamos pensar que el Ministerio Público, no por una cuestión penal, sino por una cuestión de reparación y compensación de daño ambiental causado, está requiriendo alguna persona física o moral. Pero bueno, ahí está en la ley y la cuestión es no perder de vista que es algo que está ya ahí en la legislación. Y finalmente, bueno, si nosotros nos vamos a lo que se está hablando hoy en México y en el mundo entero con relación a los derechos fundamentales, los derechos humanos, particularmente aquellos que salvaguardan la integridad de las personas y de su medio para poderse desarrollar de forma sana, bueno, pues entonces ahí tenemos que pensar que la primera obligación que tendría un ciudadano, una persona que se considere afectada por un daño ambiental causado a partir de cualquier tipo de obra o actividad dentro del sector agropecuario, pues tendría que constituirse o erigirse como víctima, esto es, hacérselo saber a una autoridad competente. Como ya lo mencioné, la principal autoridad es el Ministerio Público porque es quien nos representa en todo término, en toda cuestión de defensa de nuestros derechos. Pero esto también se puede hacer a través de una ONG, como ya antes lo dije, o a través de un ombudsman ambiental. Quiere decir que el ciudadano que se acerque a la Profepa o a la Proepa o a la Fiscalía o Agencia Medioambiental Municipal a exigir que se le repare un daño, en ese momento ya se está constituyendo en víctima. Y de forma oficiosa, los funcionarios públicos en el área administrativa, municipal, estatal o federal, tienen la obligación, primero,
no tienen que investigar, no tienen que ir a ver si es cierto, no es esa la función. La primera función es darle vista al Ministerio Público Federal. ¿Por qué es el Ministerio Público? Bueno, o el Ministerio Público Local, en caso de que el daño sea sobre actividades medioambientales reguladas por las disposiciones locales. Pero tratándose de un recurso natural que regula las disposiciones federales, bueno, pues entonces habría que darle vista al Ministerio Público Federal. Y ya será el Ministerio Público Federal quien le solicite a las autoridades medioambientales, llámese Semarnat, llámese Conagua, llámese CONAM, llámese Semadet, llámese PROEPA, etcétera, su intervención para probar si existe el daño y establecer el nexo de causalidad hacia quien se señala como el responsable. Pero la base principal para que este engranaje funcione es en la del ciudadano erigiéndose como víctima, como la persona afectada. Por eso, al inicio de mi charla decía yo que hay que distinguir del daño patrimonial del daño ambiental. Voy a poner un ejemplo para ver si me puedo dar a entender. Si vamos a decir que tenemos un accidente, una conducta irregular por descuido y se nos va un producto químico por el sistema hidrológico que funciona en nuestro cultivo y contamina un cauce, algún dren natural, y termina algunos cientos de metros o kilómetros aguas abajo, matando la fauna acuática, ¿no? Por presencia de productos o sustancias tóxicas o contaminantes. Y entonces la población aledaña de ese cauce que se dedicaba a lo mejor a pescar, a utilizar esos recursos para su autoabastecimiento, etcétera, se siente afectada o es afectada. Bueno, nada de esto va a funcionar si esa comunidad no se erige como víctima. Ese es el primer principio. Si no hay una víctima que se erija como tal, ya sea a través de una ONG o a través de una de las procuradurías, entonces pues no nace este engranaje jurídico para que se garantice la restauración y compensación de los daños. Y todo podría acabar simplemente en la típica sanción administrativa para la actividad irregular o la actividad que causó el daño, la multa, algunas medidas correctivas para que no vuelva a suceder y tan. Y entonces se da esta situación de impunidad, de no pasa nada, etcétera, que, bueno, pues sabemos que es muy común que se comente en nuestro país, pero repito, tiene que ver mucho porque también los ciudadanos confunden. A veces pensamos que si no me dañaron en mis bienes personales, en mi patrimonio, en mis bienes patrimoniales, entonces yo no tengo nada que hacer. Y ahí es donde está el primer error en el que caemos en México, al no concebir que los bienes colectivos, los bienes naturales, pues como son de todos, bueno, pues todos tenemos derecho a exigir esta reparación y compensación, porque no es una reparación directa a nosotros, es una reparación que se va a hacer sobre el medio ambiente. Pues bueno, esto es así como muy rápidamente, en 30 minutos, una explicación muy general de cómo podríamos nosotros estar entendiendo el tema de la responsabilidad ambiental desde lo que entendemos o vemos como las actividades agrícolas o agropecuarias o desde el sector productivo agrícola en nuestro país. Voy aquí a detener mi intervención para permitir pues algunas preguntas que se quieran hacer para tener tiempo de poder contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sí hay algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se determina que el efecto al ambiente lo cause y no mi vecino? Por ejemplo, al ambiente o el daño que sea de otras industrias. No lo oigo. Maestro, no lo estamos escuchando. No sé si hay algún problema con el audio.
¿Usted me escucha a mí? Repito la pregunta. ¿Cómo se determina que el efecto al ambiente lo cause yo y no mi vecino? Por ejemplo, al ambiente o que el daño sea de otras industrias. Seguimos teniendo problema con el audio, estamos con el técnico para solucionar este problema. Le pedimos paciencia y nos esperen tantito. Al momento que estemos en vivo. Perdón, teníamos un problema con el audio, pero repito la pregunta para el maestro. ¿Cómo se determina que el efecto al ambiente lo cause yo y no mi vecino? Por ejemplo, al ambiente o que el daño sea de otras industrias. Bien, aquí en esta pregunta pueden entrar varios supuestos. Primero, generalmente cuando estemos frente a un daño al ambiente, en automático vamos a poder demandar daños patrimoniales, porque dentro del ambiente está nuestro patrimonio. Entonces, en México, desafortunadamente, por la cultura que tenemos, nos hemos primero ido a demandar el daño patrimonial, pero en realidad, si demandamos el daño medioambiental, el daño al entorno, en automático estaríamos defendiendo también el daño patrimonial. La diferencia es que uno son los bienes personales que podemos acreditar a través de los instrumentos jurídicos que tengamos, factura, título de propiedad, etcétera, pero también están los bienes colectivos. Entonces, si es un daño al medio ambiente, eso es lo que reclamaríamos, el daño al medio ambiente, y ya al mismo tiempo estaríamos viendo que se nos resuelva nuestro daño patrimonial. Voy a poner un ejemplo sencillo. Se contamina una parcela y en esa parcela había un cultivo. Bueno, el daño a la parcela, que es una zona agrícola, eso es un ecosistema, ese se puede sancionar como daño medioambiental. Y ya el dueño de la parcela va a poder reclamar el daño patrimonial que implica la pérdida del cultivo o la afectación al cultivo. ¿Cómo voy a distinguir entre si lo provoca una entidad determinada u otra? Ahí es el nexo de causalidad. Definitivamente toda la carga técnica, científica, a cargo de las autoridades ambientales, porque son las obligadas de acuerdo a la ley a probarlo y demostrarlo, no es el afectado, porque si no eso sería imposible. Imagínense el costo para probar daños ambientales,
pues serían muy pocos los ciudadanos que tendrían capacidad económica para sufragar esos gastos. Entonces es una obligación constitucional de las autoridades ambientales. Ese nexo de causalidad es el que nos va a permitir determinar la responsabilidad directa o indirecta de alguna entidad. Muy bien. Otra pregunta, de hecho, que también comentaban, si cambio de caña a berries es cambio de uso de suelo. Muy buena pregunta. No es un cambio de uso del suelo porque yo estoy sembrando caña en un terreno agropecuario, un terreno agrícola, y simplemente voy a cambiar de cultivo. Entonces no es un cambio de uso del suelo. Ahí no estaría yo violentando las disposiciones normativas que regulan los usos del suelo. Estas disposiciones normativas inician con el municipio. Acuérdense que la Constitución le establece al municipio esta prerrogativa exclusiva de determinar los usos del suelo, pero luego vienen las demás disposiciones como son las ambientales en los ordenamientos ecológicos del territorio o las de tipo de propiedad como son las agrarias, etcétera. Ahí no estaría yo haciendo un cambio de uso del suelo. Los daños ambientales que yo puedo propiciar son en las condiciones que voy a crear para generar este nuevo cultivo, para realizar esta nueva actividad agrícola. Ahí sí pudiera yo tener una cuestión de daño, de responsabilidad ambiental, si no me cuido, si no protejo, si no atiendo estas nuevas circunstancias en las que se va a ver el ecosistema agrícola, el terreno agropecuario, bajo una siembra distinta a la que tradicionalmente se había estado desarrollando. Pero no hay cambio de uso del suelo. Perfecto. Otra pregunta, si mi destinatario final de residuos tiene un mal manejo de ellos, ¿afecta mi patrimonio? Excelente pregunta. Sí, definitivamente. La única manera para yo, generador de los residuos, yo, agricultor, no verme responsabilizado de los daños ambientales que se pueden causar por ese mal manejo de esos residuos, la única manera es yo estando certificado o teniendo estos mecanismos como son las fianzas o las garantías o mi sistema de gestión ambiental en mi cultivo, en mi actividad agropecuaria. Si yo tengo estos elementos, no se me puede fincar responsabilidad solidaria con quien contraté para que me diera ese servicio y dispusiera los residuos de manera correcta. Pero si no tengo estos elementos y esa persona que contraté, así haya puesto en mi contrato que él será responsable total de lo que haga con mis residuos y bla, 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 aún así yo voy a ser responsable y solidario de forma indirecta con los daños que cause esa persona con el mal manejo de mis residuos. Entonces, sí es importante preocuparnos por tener estos elementos que comenté. Recuerden que son mecanismos de control interno, como es un sistema de gestión, un órgano interno de control, etcétera, un sistema que me revise internamente mis procesos, mis garantías, cualquier tipo de garantía de las que, a veces hasta las que me piden en los bancos, en los sistemas de financiamiento para prestarme un dinero, esas garantías también llegan a valer si yo le pongo ahí en el texto el que también me cubra sobre mis responsabilidades por daño ambiental. Y tercero, cualquier tipo de certificación en el contexto medioambiental. Si yo tengo estos elementos, nunca voy a ser responsable y solidario con esas personas que contrato para que me den esos servicios. Si no los tengo, sí hay responsabilidad solidaria, definitivamente. Excelente. Creo que son todos los comentarios, todas las preguntas. Y como lo dije anteriormente, una disculpa por el audio. No sé si podemos incluir otra vez, presentar al ingeniero Juan Carlos Rubio, consejero de DIMA AC y director general de la empresa TTM La Reina, que ofrece fertilizantes minerales, calcios y marmolinas para la agricultura. También tenemos que nos está acompañando el maestro Everardo Pérez Contreras, coordinador de proyectos de valor agregado en representación de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien nos van a dar un pequeño mensaje y el agradecimiento a usted, maestro Javier, que el día de hoy nos compartió esta conferencia. Gracias, Ceci.
Maestro, extraordinaria presentación. En nombre de Dima, de nuevo le agradecemos esta valiosa aportación. Siento que aumenta mucho la sensibilidad de nosotros sobre los recursos naturales, los desperdicios y la forma como abordamos el ser sustentables. Excelente presentación. En nombre de Dima, como consejero, le agradecemos mucho esta conferencia. Bienvenido de nuevo y estamos a la orden para lo siguiente. Gracias. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el evento. Gracias, profesor. Gracias. Adelante, maestro Everardo Pérez Contreras, por favor. Bueno, pues agradecer nuevamente en nombre del secretario Alberto Esquer Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, felicitar al maestro Francisco Javier Silva Castañeda por la exposición que nos dio, la cual fue muy clara sobre los procedimientos y los efectos ante una irresponsabilidad en el tema ambiental, y solamente recordarles, o comentarles, mejor dicho, que el día de ayer el secretario Alberto Esquer Gutiérrez junto con Sergio Graf, el titular de SEMADET, firmaron un acuerdo de colaboración junto con la Agencia Francesa y Alemania de Cooperación y Desarrollo para la implementación de la Estrategia Estatal de Integración de la Biodiversidad en los sectores productivos del Estado de Jalisco. El compromiso de parte del secretario con todos los productores y con todo el Estado es de hacer un proceso de conversión o de transición hacia prácticas sustentables en la producción de alimentos. Está muy comprometido con el tema de la sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos, no solamente en su hechura, en su producción, sino también en no comprometer los recursos para las nuevas generaciones. Así, les agradecemos, felicitamos a los organizadores de esta Expo Agrícola Jalisco 2020 virtual, a Dima, a todo el equipo que está presente, patrocinadores y comité organizador, y bienvenidos todos también a la Secretaría ante las dudas que se puedan generar sobre estos temas y otros más. Entonces, felicitar nuevamente al expositor y al equipo organizador de este evento. Gracias. Muchas gracias y un saludo, por favor, al secretario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De nuevo, pues los invito a que nos sigan. No se acaba todavía esta actividad, este programa. Seguimos con visita a campo, una visita que fue guiada a un huerto de aguacate llamada Las Maravillas de Agrogonzamex, que también es socio y patrocinador de este evento. Esta visita a campo se trata de plantación, podas y aplicaciones 4.0. Igual se va a presentar también la demostración de equipo autopropulsado Agencia Kioti aquí en Ciudad Guzmán. Los invito a ver el siguiente video y recuerden seguirnos en página Facebook Expo Agrícola Jalisco o www.expoagricolajalisco.org.mx, descargar nuestra aplicación que también aparece como Expo Agrícola Jalisco. Saludos y muchas gracias. Hasta luego, equipo. Gracias, profesor. Bye, Ceci. Adiós, que estén bien. Agradecemos a nuestros patrocinadores, FIRA, Agrogonzamex, IRSI, ANSA, Túnel Verde, Acoustic, Cresco, Cooper, Aboance, Textiles Agrícolas, Evolutel, Roberganic, AXA, Germinasa y Agrotec. En unos minutos más se va a transmitir el video del huerto de aguacate Las Maravillas.